a Pulso Geopolítico. Aunque parezca mentira, ya hemos vivido el 80 aniversario de uno de los sucesos más trágicos de la historia de la humanidad. Un momento en el que precisamente una decisión humana hizo que en cuestión de segundos ancianos, mujeres y niños fueran arrasados por el poder de destrucción que no distinguía combatientes, soldados, de civiles. 80 años hace desde que Estados Unidos decidiera utilizar bombas nucleares contra civiles, abriendo la puerta a la era nuclear, una decisión que abrió además esa posibilidad, la del autoaniquilamiento de la especie, que se ha convertido en parte inseparable de nuestra historia contemporánea. Ese recuerdo tendría que ser una advertencia externa, pero nos alcanza hoy con una actualidad que es tremendamente inquietante. No se trata de una efeméride, de una fecha redonda, para conmemorar, para reflexionar, que también coincide en el tiempo en el que el equilibrio nuclear vuelve a tambalearse. Rusia, inmersa en la guerra de Ucrania desde hace más de 3 años, recordemos, ha modificado su doctrina militar para contemplar el uso de armas nucleares tácticas en el propio campo de batalla. Es un cambio de enorme trascendencia porque abre la posibilidad real de que se normalice en un conflicto internacional el uso de la bomba nuclear. Abre un nuevo capítulo de incertidumbre este viraje de Moscú, porque su uso no solo mataría miles de personas, sino que además tendría una importancia cualitativa, rompiendo un tabú de 8 décadas. El mundo entraría en un terreno desconocido, donde la disuasión ya no es un freno y es, sin embargo, un incentivo. Por eso hemos visto que Donald Trump, tras su reciente encuentro con Vladimir Putin en Alaska, deslizaba la idea de impulsar conversaciones sobre la reducción de arsenales nucleares, con un ingrediente interesante. Decía el presidente de Estados Unidos que hay que incorporar a la mesa a China. Asegura que está intentando conseguir unos niveles de armamento nuclear mucho más intensos, aumentando peligrosamente su arsenal. A todo esto, el Ministerio de Exteriores chino deja claro, en su opinión, que no es realista, que no es razonable incluir a su país en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Argumentan, y es verdad en cifras ahora mismo, que su arsenal no está al mismo nivel, que sus políticas, esto ya es discutible, nucleares son distintas, que su doctrina se limita a la autodefensa y a no ser los primeros que usen este tipo de armas. La negativa de Pekín, además, refleja una realidad. Nadie quiere verse atrapado, inmerso en una dinámica que limite sus márgenes estratégicos en un mundo que, lo sabemos, es cada vez más volátil. Tenemos las dos grandes potencias nucleares, que son Rusia y Estados Unidos, que acumulan, lo siguen haciendo, el 90% del arsenal mundial, pero también es indiscutible el ascenso de China como superpotencia militar. Pero de fondo, la cuestión sigue siendo la misma que se viene arrastrando desde el año 1945, y es cómo se puede convivir con la posibilidad de aniquilación de nuestra especie. En teoría, la doctrina de la disuasión a través de la destrucción mutua asegurada garantizaba que la sola existencia de este tipo de armas impediría su uso. En la práctica, lo hemos visto, el hecho de que Rusia contemple ya el uso de armas tácticas, o de que Corea del Norte siga lanzando proyectiles intercontinentales un día sí y otro también, o de que Irán coquetee con la idea de incorporarse a este club, demuestra que esa lógica es frágil y que puede quebrarse en cualquier momento. Y es que 80 años después de Hiroshima y Nagasaki, el ser humano no solo no ha aprendido del pasado, sino que parece insistir en los mismos errores, solo que cada vez con mayor poder de destrucción, con mayor sofisticación tecnológica, con mayor riesgo global. La memoria de aquellos cientos de miles de civiles asesinados tendría que servir a la especie humana como freno absoluto, como recordatorio de que cruzar esa frontera de uso de lo nuclear equivale a asumir la posibilidad de nuestra propia extinción. Pero todo lo contrario, lo que vemos es un debate cada vez más laxo sobre lo aceptable en términos de fuerza, como si hablar de armas nucleares tácticas, que es lo que está haciendo el Kremlin, suavizara la brutalidad de lo que significan, como si hubiera realmente una forma controlada de abrir las puertas del infierno. A ver, se abren, nadie sabe lo que va a pasar después. Rusia, es un hecho, está debilitada por 3 años de guerra de Ucrania y utiliza el comodín nuclear como recordatorio, y es lógico por otra parte, de su estatus de gran potencia. No en vano es la que tiene mayor arsenal nuclear, entre 5.500 y 6.000 ojivas nucleares. China está convertida ya en un actor central de la geopolítica y responde, pues como es típico también entre los chinos, con ambigüedad. Se reivindica como potencia responsable, dice que no lo va a usar, pero no renuncia a seguir incrementando sus capacidades nucleares.
Al final, el ser humano es contradictorio, lo sabemos, y aquí se muestra una vez más. Reconocemos el horror de Hiroshima y Nagasaki, lloramos a sus víctimas, nos estremecemos ante los testimonios de los Hibakusha, aquellos que sobrevivieron con tremendos efectos en sus cuerpos a aquel infierno, y al tiempo alimentamos arsenales capaces de multiplicar aquella tragedia por miles de veces. Seguimos construyendo, almacenando, modernizando armas que, llegado el caso, pueden acabar sin ningún tipo de problema con nuestra especie. La reflexión final es amarga, pero es necesaria. La humanidad posee hoy capacidad real de autodestruirse, sin ningún género de dudas. Y parece no haber aprendido nada del pasado. Esa memoria de Hiroshima y Nagasaki nos advierte de lo que está en juego, pero el presente nos demuestra que los líderes ajenos a toda esta realidad y a lo que nos enseña la historia continúan jugando con fuego. Tal vez la gran pregunta de nuestro tiempo no es si vamos a ser capaces de convivir en un mundo multipolar como el que parece que se está generando, ni siquiera si podemos frenar cuestiones tan relevantes como el calentamiento del planeta o reducir las desigualdades, que son también germen de muchos conflictos, sino algo mucho más elemental. Si vamos a ser capaces de evitar nuestra propia extinción a manos de nosotros mismos. Fíjense qué ridículos, de nuestra arrogancia, de nuestra ceguera y de nuestra obsesión, por lo que al final mueve todo, por el poder tremendo.